Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio y yo les voy a presentar la parte de las clases de nuestro programa que forma parte de la actividad 11 de nuestro curso de estructuras de datos. ¿Qué nos dice? Nuestra actividad es realizar un programa que lea una cadena de texto proporcionada por el usuario y que produzca como resultado la lista ordenada de menor a mayor de todas las palabras diferentes contenidas en la cadena, así como su frecuencia de aparición. Para realizar nuestro ejercicio se nos pidió que para la solución implementáramos la estructura de datos de árbol binario de búsqueda. Básicamente, ¿qué es lo que va a ser nuestro programa? Bueno, nosotros le vamos a pasar una cadena de texto, como la que tenemos acá subrayada. Nuestro algoritmo internamente va a ser este arbolito. En este ejemplo particular, obviamente va a variar por cada o dependiendo el texto que le ingresemos. Y nos debe retornar una tabla con las consideraciones que ya se mencionaron. Y aquí se nos da algunas sugerencias. Bueno, yo les voy a presentar la parte de las clases. Vamos a empezar con la clase nodo. Aquí podemos ver 4 atributos. El primero es para almacenar la palabra. El segundo, que es preg, es para almacenar en un valor entero la frecuencia en la que aparece esa palabra. Y nuestros últimos 2 atributos son las referencias a nuestros nodos hijos del nodo en el que estamos. Recordando que el nodo izquierdo, el que dice left, es menor respecto al nodo en el que estamos, y el nodo right, o el de la derecha, es mayor respecto al nodo en el que nos encontramos. Y bueno, aquí tenemos nuestro constructor, nuestros getters y setters, y bueno, en general todo lo que debería llevar una clase. Pero aquí agregamos un método que se nos pidió, ya que de que nos piden del menor al mayor. Esto, bueno, pensamos en que era una mejor manera implementarlo con un recorrido de inorden para hacer esto mismo de menor a mayor. Aquí, como pueden ver, es el recorrido en orden, ya que se visita primero el de la izquierda, después se imprime lo que tengamos en nuestro nodo actual, y después visitamos al nodo de la derecha. Ok, y aquí también tenemos otro que nos va a apoyar más que nada en la parte del árbol, que es cuando este método simplemente nos incrementa en una unidad nuestro valor de frecuencia. También teniendo en cuenta que en el constructor, cuando inicializamos una palabra, este número de frecuencia empieza con 1, ya que si aparece una vez, considerando que es la primera vez que aparece. Pasamos a la clase árbol. Aquí tenemos nuestra clase. Aquí tenemos nuestra raíz, nuestro nodo raíz, constructor, getter y setter. Y aquí este método que nos ayuda a validar si está vacío nuestro árbol. Y aquí es la parte interesante donde hacemos la inserción de nuestros nodos, ya que aquí como tal estamos comparando cadenas de forma alfabética. Para realizar esto, una de las sugerencias que se nos dieron fue utilizar el objeto collector de nuestra clase, de nuestro paquete JavaText. ¿Qué hace esta clase? Bueno, esta clase nosotros la vamos a utilizar para hacer comparaciones. Lo ventajoso que tenemos respecto a la comparación normal de la cadena que tengamos con punto compare to, la principal diferencia es que aquí la podemos, este objeto lo podemos
personalizar de cierta manera. Aquí le indicamos que vamos a utilizarlo para un lenguaje español o de nuestro idioma español. Y cuando le seteamos esta configuración, en la parte para comparar, esta configuración hace que no sea tan estricto a la hora de realizar comparaciones. Es decir, que si tenemos una palabra que está en mayúsculas, bueno, que la primera letra está en mayúsculas y la otra que está escrita exactamente igual pero sin esa primera letra en mayúscula, las va a considerar como si fuesen la misma. No va a ser tan estricto con que tiene que ser igual, o ¿cómo se llama? O su comparación vaya a ser muy estricta. También la parte de los acentos, estos no los va a considerar y simplemente los va a tomar como una misma palabra. Aquí vamos a ver un ejemplo. Con este objeto, si nosotros ingresamos estas 3 palabras, nos las va a considerar como si fuese una sola. Y esto es bueno, ya que ¿cómo se llama? En nuestro español, a veces una misma palabra se puede escribir de distintas formas. Así que por eso se nos sugirió utilizar este objeto. Y bueno, ya aquí simplemente la forma normal de inserción, donde ¿cómo se llama? Buscamos comparar ¿cómo se llama? Lo que nos dé la comparación de nuestro nodo que vayamos a ingresar y el info, bueno, del nodo desde donde estamos partiendo, y el info, si nos da un número menor que 0, entonces tiene que ir a la izquierda, y simplemente de ahí volvemos a llamar a nuestra función hasta que encontremos, hasta que sea nulo. Hasta que sea nulo es conforme a ese nodo le vamos a agregar un nodo nuevo con la información que tenga. En caso, bueno, aquí en esta parte es lo mismo, pero hacia la derecha. Es decir, que esto nos retorne un valor mayor a 0, entonces va a ir hacia la derecha. Y vamos a llamar a nuestro método. Esto, si se fijan, es un método recursivo. En caso de que llegue a encontrar un nodo y no sea ni mayor ni menor, es decir, que es igual, es lo mismo, lo que va a pasar es que simplemente vamos a incrementar, vamos a llamar la función increment de nuestro nodo. ¿Para qué? Para aumentarle simplemente la frecuencia. Es decir, si no es ni mayor ni menor, entonces es igual. Entonces volvió a aparecer esa palabra. Y como ya estaba, bueno, pues simplemente le incrementamos el valor. Y prácticamente es eso. Así funciona. Voy a darle una prueba rápida, nada más para que vean el funcionamiento de Collector. Justo con estas 3 palabras. Y aquí podemos ver que esta es con acento, esta es normal pero simplemente ¿cómo se llama? Con mayúscula, y esta es toda minúscula. Y nos la está tomando como si fuese una sola. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Y gracias por su atención. Bueno, ahora yo voy a explicar el funcionamiento del programa de esta actividad 11, en el cual este programa implementa un árbol binario de búsqueda para almacenar y contar la frecuencia de las palabras en una frase ingresada por el usuario.
Primero tenemos el inicio del programa. Este programa comienza con el método main de la clase AbbStrings y se establece un bucle while con una bandera que permite que el programa siga pidiendo frases hasta que el usuario decida finalizar. Después tenemos la entrada del usuario. El programa solicita al usuario que ingrese una frase y se captura como una cadena de texto de tipo string. Después sigue la tokenización de la frase, el cual esta frase ingresada se divide en palabras individuales utilizando el string tokenizer, el cual este proceso separa la cadena de tokens basándose en las limitaciones predeterminadas por los espacios, los puntos, las comas, etc. Después tenemos la construcción del árbol binario de búsqueda, el cual crea un objeto de tipo árbol para representar el árbol binario de búsqueda, y para cada palabra tokenizada, si el árbol está vacío, es decir que si no tiene un nodo, la primera palabra se convierte en la raíz del árbol. Si el árbol no está vacío, la palabra se inserta en la posición adecuada del árbol. Primero se compara la palabra actual con la información en el nodo actual del árbol, utilizando un collator para respetar las reglas de ordenación en español. Después se hace una comparación y ubicación. Si la palabra es menor alfabéticamente que la del nodo actual, se intenta insertar en el subárbol izquierdo. Si la palabra es mayor, se intenta insertar en el subárbol derecho. Y si la palabra ya existe en el nodo actual, se incrementa su frecuencia en lugar de crear un nuevo nodo. Este proceso asegura que el árbol mantenga sus propiedades de búsqueda con todas las palabras menores a la izquierda y todas las palabras mayores a la derecha del nodo actual. Después se hace un recorrido in orden del árbol. Una vez que todas las palabras de la frase que se han insertado en el árbol, el programa recorre el árbol de forma in orden. Durante este recorrido se visita el subárbol izquierdo, luego el nodo actual y finalmente el subárbol derecho. Esto va a garantizar que las palabras se impriman en orden alfabético. Después de la impresión de las palabras, se imprime cada palabra junto con su frecuencia. La frecuencia indica cuántas veces apareció cada palabra en la frase ingresada. Y este proceso se repite después de imprimir las palabras y sus frecuencias. Y pues ya el programa pregunta si deseamos continuar o finalizar el programa. Entonces, pues por ejemplo, para este ejemplo, en el cual nos dan la frase, la de usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Entonces empezaríamos con usted, que sería como nuestra raíz, y se iría dividiendo en nodos dependiendo en su orden alfabético y su frecuencia después. Por ejemplo, conmigo creo que sería la primera palabra, se repite 2 veces, después contar, después 10, 2 y así sucesivamente. Y bueno, eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muy bien, la ejecución del programa es la siguiente. Para mayor comodidad se creó un archivo con las 3 frases que se utilizarán de ejemplo. La primera es el ejemplo que se nos dio. Como se puede observar, se cumple con lo solicitado. Las palabras de la oración, de la frase, ordenadas en orden alfabético, mostrando su frecuencia. La segunda frase es de una canción y se tiene que ejecutar cada vez que se quiera ingresar otra frase.